Bienvenidos a mi canal, un canal donde entramos a mundos nuevos. En el vasto universo de la literatura existen métodos narrativos que no solo cuentan historias, sino que invitan a vivir experiencias únicas. Hoy vamos a explorar dos de estas técnicas que son muy interesantes porque les van a ayudar a crear formas distintas de crear sus historias. Me refiero a la estructura de laberinto y la estructura de rompecabezas. Ambas transforman la lectura en una aventura, desafiando nuestras percepciones y nos obligan a interactuar con el texto de maneras inesperadas. Nos meten en situaciones que tenemos que estar muy atentos a lo que leemos. La estructura del laberinto, por un lado, tiene un diseño enredado y no lineal. Nos lleva por caminos donde el tiempo se dobla, se retuerce. En estos relatos, los eventos se entrelazan de una manera que lo pasado, lo presente y lo futuro pueden coexistir en un mismo plano y momento. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Imagínense una historia donde cada capítulo, cada párrafo nos sumerja en un nuevo enigma, donde los personajes pueden enfrentarse a las consecuencias de acciones aún por realizar, donde el tiempo y el espacio se pueden torcer. No estoy diciendo que eso siempre tenga que ser así, pero puede hacerse, puede jugarse con eso. Esto da pie para crear situaciones mágicas, diferentes. De nuevo, no quiere decir que toda historia tenga que ser así. Hay historias que simplemente es la mente del personaje lo que nos muestra ese laberinto. Es una técnica que, al igual que un laberinto real, invita a los lectores a perderse en sus páginas, a encontrar salidas que no esperan y a descubrir verdades ocultas en los recovecos más insospechados de la trama. Esa es la idea de esta estructura. Es una estructura diferente, nueva. Pues nueva no, porque realmente ha sido usada por varios autores, pero es una estructura que no es la habitual, que no es tan común. Por otro lado, la estructura de rompecabezas nos presenta un desafío diferente a este. Aquí la historia se despliega como un misterio por resolver, donde cada pieza del relato es esencial para comprender el cuadro completo. Imagínense ustedes cuando ustedes están armando un rompecabezas donde van poniendo cada pieza en su lugar y solo hasta el final, cuando ya han terminado completamente, es que pueden ver el rompecabezas armado. Esta es la misma idea de esta estructura. Al igual que un detective, el lector debe estar atento a las pistas dispersas a lo largo de la narración, pistas que al principio pueden parecer triviales o desconectadas. Sin embargo, conforme avanzamos, cada descubrimiento nos acerca un paso más a la revelación final, a ese momento eureka en lo que todo cobra sentido. Y esto es muy importante para este tipo de estructuras. Es llegar a ese punto donde uno dice, ya entendí, ya capté, claro, por eso es que me había dicho esto, por eso me había dicho esto otro. Esto es muy habitual, esto sí es más habitual en la literatura. Es más común ver este tipo de estructura. Y por eso es la importancia de releer, porque cuando uno relee es cuando uno se da cuenta de esos momentos. Este método no solo enriquece la experiencia de lectura, sino que también celebra la participación activa del lector en la construcción de la historia, porque la construimos juntos lector y autor, lo cual lo hace muy interesante. Ambas estructuras, laberinto y rompecabezas, son testimonios de la creatividad sin límites de los autores y del poder de las palabras para transportarnos a mundos desconocidos. Nos recuerdan que leer no es solo un acto de observación, sino es de exploración, de desafío, de sumergirse en lo desconocido, de descubrir no solo los secretos de la trama, sino también los nuestros, porque al meternos dentro de otras historias, podemos vernos reflejados, podemos entendernos de una forma distinta. Al final, estas técnicas nos ofrecen mucho más que historias.
nos brindan experiencias, aventuras mentales que permanecen con nosotros mucho tiempo después de haber cerrado el libro. Entonces imagínense eso, lo emocionante que puede ser para un lector entrar en un mundo así, donde se sientan que recuerdan esa historia con cariño. Así que la próxima vez que te encuentres frente a una obra que juegue con esas estructuras, te invito a que te sumerjas sin reservas, a que te dejes llevar por los laberintos y los rompecabezas que te esperan, porque en el fondo cada libro es una puerta a un nuevo universo y cada página un paso hacia lo inexplorado. Y para complementar esta información, quiero ahora darles algunos ejemplos que les puedan llegar a servir para esto. Entonces tengo 2 ejemplos que les puedo dar de estructura laberinto, pero también podrían ser estructuras rompecabezas. Eso es otro punto interesante con respecto a las estructuras, que no solo son de una forma o de otra, sino que pueden ser mezcladas varias estructuras. Puede ser una estructura lineal que se convierta en una estructura de 5 actos, puede ser una estructura circular que se convierta en una estructura de 3 actos, puede ser una estructura laberinto que también sea rompecabezas. Entonces el primer ejemplo que les tengo es el cuento del sonámbulo de Bonaparte Gautreau Piñeiro. Les voy a dar el nombre en la descripción del video porque la verdad no sé cómo describirlo, cómo decirlo. Este cuento es una obra compleja que se presta a un análisis profundo de esas estructuras. Por un lado, esta estructura simboliza la estructura laberinto porque hay eventos pasados, presentes y futuros que se presentan de manera simultánea o entremezclada. Hay saltos temporales en las experiencias de Rodríguez en el servicio secreto, sus pesadillas, sus recuerdos del pasado, su situación actual con su hijo. Es la mente del protagonista, y yo ya había mencionado esto antes, es la mente la que funciona como un laberinto, donde sus pensamientos y recuerdos se entrecruzan y se confunden, lo cual refleja esa complejidad de su psique y la dificultad que el personaje tiene para disociar su vida profesional violenta de su vida personal. Entonces, acuérdense de lo que yo les decía, esto no solo se da en cuanto a la estructura del cuento como tal de eventos que suceden, sino también puede ser algo mental. Y por otro lado, también podríamos decir que es una estructura rompecabezas, porque el lector debe armar las pistas que se van dando sobre el comportamiento de Rodríguez, sus acciones, sus experiencias, y el impacto emocional de su trabajo se va revelando poco a poco. El lector es llevado a ir viendo este rompecabezas para llegar a comprender la revelación final, que no les voy a decir cuál es, de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó en esa historia. Es una historia impresionante que lo deja a uno un poco trastocado, lo cual es muy interesante. Y el otro cuento que yo les recomiendo es un cuento de Roberto Bolaños que se llama Playa, que también, aunque tampoco es tan exacto decir que es una estructura laberinto, sí podríamos decir que tiene, primero que todo, no tiene una estructura normal con un clímax claro, una resolución definitiva, sino es un monólogo interno extendido en donde el pasado, el presente y las especulaciones futuras del narrador se entremezclan. Entonces esto refleja la lucha interna y el proceso de recuperación del protagonista. Entonces este cuento, este relato, se podría decir que tiene una estructura laberinto porque, por eso que les digo, la narrativa se enreda en reflexiones del protagonista, crea un laberinto de pensamientos y emociones en el que el lector debe navegar, lo cual no es muy distinto a las estructuras no lineales que existen también. Pero también se puede considerar una estructura rompecabezas porque es un viaje
en la mente del narrador, del que nos cuenta la historia, que nos permite poco a poco ir entendiendo su estado mental y emocional. Es un proceso de descubrimiento que se va dando a medida que uno va leyendo y exige una participación activa del lector para que conecte las diversas partes de la narrativa y entienda la experiencia en la playa de esa recuperación del narrador. Entonces, como podemos ver, existen diferentes tipos de narraciones que mezclan ambas cosas y que nos permiten llevar nuestras historias de una forma muy interesante y muy compleja. Otra historia que yo sí les digo que también que es pura estructura rompecabezas, más no es estructura laberinto, sería el cuento de Hemingway, Colinas como elefantes blancos. Esa es una historia de dos personajes que hablan sobre una situación, sobre una operación que uno de los personajes quiere que se haga el otro. Es un hombre en una estación de tren con una mujer hablando y que él le dice que la operación no tiene ningún misterio, que es algo muy natural, muy normal, y es a través de lo que nos van diciendo, vamos descubriendo qué es lo que está detrás de ese diálogo, porque el 90% de la historia es puro diálogo. Es una historia maravillosa para entender cómo usar el diálogo para llevar una trama adelante. Entonces, con esto dicho, ya terminamos este video ahora sí. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.